Muy buenas tardes, mi nombre es Fabio Alberto Carreño Botello, soy estudiante de Derecho de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. A usted, estimada maestra Blanca Liliana Reyes Herrera, en su área de protección jurídica de la información, le agradezco profundamente la oportunidad de poder presentar a través de este video la sustentación y recuperación de mi fase 2 sobre actividad intermedia y la fase 3 de su materia. Muchas gracias. La guía me plantea al respecto de los conceptos fundamentales para el estudio y el análisis de la protección jurídica de la información. Para ello es necesario describir qué es la información, y no es más que el compendio, la caracterización y estratificación condensada de los diferentes tipos de datos, bien sea organizados o aglomerados, que dan cuenta de un hecho, evento o situaciones administrativas de interés general o particular, los cuales pueden ser útiles para la construcción de una nueva información, desarrollos intelectuales, entre otros. Lo anterior requiere de una protección de esa información, ya que esta información posee datos importantes de X o Y, iniciativa intelectual o empresarial o de otra índole, que puede ser mal usada en manos de aquellos facinerosos que a través de los ciberdelitos puedan hacer uso, o de los datos personales de las gentes o de las empresas. Entonces, los datos personales son todos aquellos que tienen que ver con el individuo, como los nombres, números de cédula, correos electrónicos, cuentas bancarias, entre otros. Para ello, Colombia tiene un marco regulatorio, constitucional y hasta jurisprudencial. Señalamos entonces como el artículo 15 de la Constitución Política de Colombia es la pieza fundamental de la cual emanan posteriormente la Ley 1266 del 2008, por la cual se dictan disposiciones generales de habeas data y se regula el manejo de la información contenida en bases de datos personales, así como la Ley 1581 del 2013, por la cual se dictan disposiciones generales para la protección de datos personales, al igual que el decreto 1377 del 2013, por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1581 del 2012 y deroga parcialmente el decreto 1081 de 2015. Cabe señalar que los anteriores artículos de leyes y decretos emanan de esta, la Constitución. En su artículo número 15 nos da las herramientas básicas para poder proteger la información. Es por esto que ninguna información de índole personal o empresarial puede ser utilizada sin el debido consentimiento del individuo o del conglomerado empresarial, según corresponda, para ninguna actividad de ninguna índole, ya que si no hay un consentimiento, se presume que la información utilizada es de hecho una información que se usa de manera ilegal. Los principios fundamentales de la protección jurídica de la información están establecidos en el artículo 4 de la Ley 1266 del 2008 y el artículo 4 de la Ley 1581 del 2013. Se refiere al principio de veracidad o calidad del registro de los datos, así como el principio de finalidad, principio de circulación registrada, el principio de interpretación integral de los derechos constitucionales, el principio de seguridad y el principio de corporalidad. Asimismo, encontramos entonces los principios de finalidad, de libertad, de veracidad o calidad, de transparencia, de acceso a circulación y circulación restringida, del principio de seguridad y el principio de confidencialidad, que lo retoma la Ley 1581 del 2013. Cabe señalar que existen unos derechos de los titulares de la información. Están reglados en el artículo 6 de la Ley 1266 del 2008 y dice que los titulares tendrán los siguientes derechos: frente a los operadores de bancos, frente a las fuentes de la información y frente a los usuarios. En resumen, frente a los bancos está el de ejercer el derecho fundamental de la habeas data, el de solicitar el respeto a la protección de los demás de los datos y los demás derechos constitucionales, solicitar la prueba de la certificación de la existencia de la autorización expedida, el solicitar información acerca de los usuarios autorizados, asimismo
existe en el caso frente a las fuentes de la información los derechos de ejercer los derechos fundamentales de la habeas data y de petición, de solicitar información a pedir la autorización, de solicitar la prueba de autorización. En fin, en estos tres casos se repiten los derechos del ciudadano, del individuo. Seguidamente, en el artículo 7 de la Ley 1266 de 2008, los operadores de los bancos de datos están obligados a asumir las garantías en todo tiempo y lugar de la información, garantizar que en la recolección de los datos y el tratamiento de los mismos se haga de manera ajustada a la Constitución, de permitir el acceso a la información únicamente a las personas que estén autorizadas para esto, entre otras. Encontramos entonces que los mecanismos jurídicos y legales para la protección de la información están, entre estos, las peticiones, las consultas, los reclamos, el derecho de petición como herramienta de antesala hacia la acción de tutela, las quejas, los reclamos, etc. Seguidamente, en la fase 3, nos plantea revisar la política de tratamiento de datos personales y nos plantea un caso. En relación al caso, nos pregunta sobre el tratamiento de los datos sensibles según la política de tratamiento de datos. ¿Se adecúa a lo que exige la norma colombiana? ¿Por qué? ¿Y qué tipo de datos personales son tratados según la política referida? Hay que hacer una explicación diferenciada entre cada tipo. En la sentencia T729 del 2002, de fecha 5 de septiembre del 2002, el magistrado ponente, doctor Eduardo Montealegre, de la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional, nos plantea lo siguiente. Ante lo sucedido por el mal manejo en el 2001 del Departamento Administrativo de Catastro del Distrito de Bogotá, quien en la página web ubicó las bases de los datos de la información sensible como dirección, propiedades, estratos, bienes e inmuebles, y al respecto, la Superintendencia de Salud, igualmente sucedió con la Superintendencia de Salud, donde cualquier ciudadano ingresa a la página web y consulta con el número de identificación, cualquier persona puede acceder a la información sensible. La Honorable Corte plantea el siguiente problema jurídico, y es que se procederá a la Sala a pronunciarse frente a la acción de tutela contra las dos entidades responsables de las publicaciones y de las condiciones de las cuales cualquier ciudadano tiene la posibilidad de acceder a la información sobre las personas naturales mediante la digitalización del número de identidad. Para ello, la Corte se basó jurídicamente en la sentencia de la estructura señalada como derechos fundamentales relacionados con el manejo de las bases de datos. Allí se basó puntualmente el artículo 15 de la Constitución, que habla que todas las personas tienen derecho a su intimidad personal y familiar y su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. Nos habla también que en la recolección y tratamiento de datos hay que respetar las libertades y demás garantías constitucionales. Las correspondientes y demás formas de comunicación privada son inviolables. Es decir, no debían haber puesto estos datos al acceso de cualquier persona simplemente digitando el número de cédula. La Corte, por ende, decide revocar la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá y en su lugar concede la tutela del derecho de la autodeterminación informática vulnerado por el Departamento Administrativo de Catastro de Bogotá y por la Superintendencia Nacional de Salud, por la publicación de las bases de datos en las páginas de Internet. En consecuencia, se les ordena eliminar cualquier posibilidad de acceso indiscriminado mediante la digitalización de números de identidad a los datos personales del ciudadano Carlos Antonio Ruiz Gómez en los términos de la sentencia. Cabe señalar que hay unos argumentos jurídicos como el contenido y el alcance de los derechos constitucionales de habeas data, el derecho de la habeas data y la autodeterminación informática, los principios de la administración de la base de datos, los datos personales y las diversas clasificaciones de la información, las definiciones y características del dato personal, el habeas data como derecho y la información, la clasificación de la información, la deficiencia de mecanismos de protección de los derechos fundamentales, entre otros. Asimismo, la Honorable Corte se pronuncia al respecto de los alcances de la misma, toma como sustento
otra sentencia que fue la T-229 de 1994, en la cual la Corte estableció una clara diferencia entre el derecho a la intimidad y el derecho al buen nombre. Cabe señalar entonces que la Corte, actuando en derecho, logra evidenciar el mal uso y la mala práctica de dos instituciones públicas, donde le devuelve el derecho, le garantiza el derecho al ciudadano para que no siga siendo afectado. Todo lo anterior nos lleva al segundo punto de la guía, que nos permite evidenciar al respecto de los datos personales de la habeas data y lo concerniente al marco jurídico que está entre la ley 1266 del 2008, la ley 1581 del 2012, la ley 1712 del 2014 y los tipos de datos en el habeas data, que es el dato público, que se refiere al dato de la ley, es el dato que la ley o la constitución política determina como tal, así como todos aquellos que no les sean semiprivados o privados. Los datos semiprivados son aquellos datos que no tienen naturaleza íntima, reserva ni pública y cuyo conocimiento o divulgación puede interesar no solo a su titular, sino a algún sector o grupo de personas. El dato privado es el dato por su naturaleza íntima o reservada, que solo es relevante para el titular de la información, como por ejemplo podría ser las claves bancarias. Y el dato sensible es el dato que afecta la intimidad del titular o cuyo uso indebido puede generar su discriminación, como por ejemplo datos o informaciones en relación del estado de salud de la persona, entre otras cosas. Vemos entonces cómo los principios son muy similares. En el caso de la 1266 del 2018, esta ley tiene el principio de la veracidad o la calidad de los registros de los datos, el principio de finalidad, el principio de circulación restringida, el principio de la temporalidad de la información, el principio de la interpretación integral de los derechos constitucionales, el principio de la seguridad, el principio de la confiabilidad. Lo habíamos mencionado en la primera parte del video. Estas se complementan entre sí junto con la ley 1581 del 2012 y la ley 1712 del 2014. Se comparte, por ejemplo, el principio de la seguridad, el de la transparencia, el de la celeridad, el de la eficiencia, el de la calidad de la información, entre otros. Finalmente, estimada maestra Blanca Liliana Reyes Herrera, yo quiero agradecerle por su amabilidad en su curso de delitos de protección jurídica de la información, por haberme permitido hacer entrega de mi recuperación de la fase 2 y fase 3 a través de este video. Dios Todopoderoso le bendiga y le proteja siempre. Muchas gracias.